Y ahora recibimos a nuestra querida y admirada amiga, la profe, historiadora, escritora, docente, hasta abogada, Marcia Collazo. Buen día, bienvenida, Marcia. Hola, buen día, Alejandro, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás prontita para recibir para protagonizar este primer viernes de noviembre? Bueno, como todos, confiando en que la primavera nos ayude a ser más felices y a cuidarnos en el marco de esta pandemia. Y ya vamos a hablar del curso que arranca ahora nomás, ¿verdad? Sí, mirá, el curso que yo digo que es la joyita, ¿no?, con la que trato de cerrar el año, es un curso de 2 clases sobre las mujeres de Artigas. Yo lo titulé como mi novela, pero no es mi novela. Se llama Amores y Marrones, las mujeres de Artigas, pero obviamente que no voy a hablar de mi novela, voy a hablar de historia, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muy, muy interesante, porque mirá que voy a mencionar muchas cartas, cartas de Artigas a sus hijos, cartas de Artigas a su esposa Rosalía Villagrán, a su suegra Francisca, su suegra tía Francisca Artigas. Voy a mencionar cosas secretas, prácticamente ignoradas para la historia, ¿no? Como por ejemplo el ajuar de boda de la abuela, fíjate vos, el ajuar de boda de la abuela paterna de Artigas. Bueno, sí, es maravilloso rescatar además estas cosas que durante tanto tiempo hemos creído que no había nada para decir de las mujeres de Artigas, y en realidad hay para decir muchas cosas. Bueno, la prueba es esa novela de 500 páginas, ¿no? Pero hay muchas cosas, entonces vamos a espigar en todo eso. Bien. Y que hablar de Melchora, todo eso, ¿no? Y como siempre, para comunicarnos contigo y poder sumarnos al curso, me tengo el puente de conexiones a través del correo electrónico, ¿no? Exactamente, se comunican a través del correo electrónico collazomarcia, en minúsculas, @gmail.com. Ahí van a obtener la información. Y bueno, también decir que el curso va a ser los días 11, el miércoles, ¿verdad? 11 y 18 de noviembre, de 19:30 a 21 horas por Zoom. Bien, solo 2 clases, sí, o encuentros, 11 y 18 de noviembre, 2 miércoles consecutivos. Exacto. Y es a las 19:30 horas, ¿no? Sí, 19:30 horas, lo cual lo hace un poquito más accesible el horario también. Los que estén interesados, repito. Hay mucha gente inscripta. Es muy importante. Perdón que te interrumpí, ¿qué me decías de la gente inscripta? No, que hay mucha gente inscripta. Está. Buenísimo. Entonces, apúrense los interesados. collazomarcia@gmail.com. Recuerden, imperdible este encuentro, el último del año, Marcia. Sí, el último del año, con el cual, ya te digo, pretendo como darle un broche de cierre a este año lectivo para mí, y acercarme así a muchos interesados que de repente no quieren o no pueden emprender un curso anual, y es una linda manera de asomarse para todo público y por supuesto para docentes y estudiantes, asomarse a estos aspectos de nuestra historia. Buenísimo. Y hablando de la historia, ¿qué tenés para decirnos de la Mariscala? Bueno, mirá, ahí tenés otro tema interesantísimo, porque a la Mariscala en realidad la conocemos por el paraje, la Mariscala, que, cuando viajamos hacia el norte, digamos, por la Ruta 5, pero por muchos lugares, obviamente, nos encontramos, ¿no?, con un paraje, una región que se llama Mariscala. Uh-huh. Y a veces no sabemos de dónde viene ese nombre, y viene justamente de una mujer que llegó a nuestros lares, llegó a nuestra banda oriental para casarse. Fue un contrato de boda que primero voy a recordarles a los oyentes que se va a casar con el primer gobernador de Montevideo,
porque la gobernación de Montevideo fue creada justamente por los Borbones para defender mejor estas regiones del avance de Portugal. Fue creada en 1750 la gobernación, por lo tanto era un enclave militar el que se estaba creando, muy, muy importante. Y lo que había sucedido justamente en 1750 era que el rey Fernando VI de España le cede a Portugal, ¿verdad? Hace un trueque, le cede a Portugal las misiones jesuíticas a cambio de la entrega, ni más ni menos de qué, de la colonia del Sacramento. Ajá. Ahí está, hubo un trueque, porque los portugueses, después de mucho tiempo, de unos 100 años más o menos, ¿no?, de pulseadas, querían quedarse a toda costa con, por lo menos con la colonia. Ya sabemos que también quisieron quedarse con la banda oriental. Inclusive la propia fundación de Montevideo se debe a, ponerle un freno a esa expansión portuguesa. Y bueno, en 1750 se llega a esta permuta, digamos, se llamó así, se llamó Tratado de Permuta. Pero el rey de España mueve sus fichas y dice, bueno, pero además voy a crear una gobernación militar. Y el primer gobernador va a ser José Joaquín de Viana, que era, bueno, un hombre de una familia de alcurnia, ¿no?, del País Vasco, era del País Vasco, de la villa de Álava, la villa de la Gran, en Álava, perdón. Y bueno, llega soltero, buen mozo, porque fíjense, hay un retrato de él que más allá de la estética de la época, nadie puede decir que ese hombre no era buen mozo, Era un buen partido, en definitiva. Viene, se hace cargo, seguro, era un buen partido. Imagínense los oyentes que apenas corre la noticia en Montevideo, todas las familias, digamos, de clase alta, de buena posición económica y social, empiezan a sacar sus cuentas, ¿verdad? A ver quién pesca a ese buen partido. Pero resulta que era tan buen partido que era como inaccesible a las familias orientales. Se termina casando con la sobrina de Alzáibar, ¿no?, del famoso Francisco de Alzáibar, que era un gran comerciante, hacendado. Bueno, acá tuvo innumerables concesiones de tierras de la corona, fue el que trajo a los primeros pobladores canarios, porque era un naviero además, un hombre de una inmensa fortuna. Y Francisco de Alzáibar dijo, no, momentito, este hombre se va a casar con quien yo diga. ¿Y con quién se va a casar? Se va a casar con una sobrina mía, ¿sí?, que era Francisca, justamente Francisca de Alzáibar. Se arregla el matrimonio desde España, ella también era del País Vasco, y bueno, se decide que la novia viaje a Montevideo con un aparato bárbaro, un despliegue, ¿no? Viene por supuesto con un séquito, con un ajuar impresionante, llega en barco. Pero fíjate que el matrimonio concertado despertó, ¿cómo te voy a decir?, recelos, porque no envidia, celos en una palabra. Y acá hay una anécdota interesante, porque el capitán general Andonaegui, del despacho de Indias, una autoridad, en definitiva, de España en América, metió el palo en la rueda y dijo que, qué cosa más increíble, que Francisca había viajado en calidad de polizona. Ustedes saben que los polizones son los que viajan, ¿cómo te voy a decir?, de una manera clandestina. Exacto. En barco. Bueno, pues según él había viajado en calidad de polizona. Habría que preguntarse si eso no era una fake news de la época.
Sí, sí, sí. Una cosa increíble, esto lo dice él en un informe, el capitán Andonaegui, el 2 de octubre de 1755. Pero ¿por qué viajó en calidad de polizona? Porque no solicitó autorización, no solicitó el consentimiento real para embarcarse a las colonias de Indias. Una cosa verdaderamente que solo puede atribuirse a celos, a despechos, vaya a saber de qué tipo. La cosa es que llega y, te voy a decir, esto fue una boda relámpago, porque ¿sabes a cuántos días de su llegada se casó? No. A los 2 días. Mucho amor. Bueno, la verdad es que amor seguro que no, era un contrato. Les voy a decir por qué la traje hoy a esta historia, porque se casa un 4 de noviembre de 1755, quiere decir hace 2 días. Claro. Y señor José Joaquín de Viana dejó larga descendencia a nuestro país. Por eso me trabuqué recién, porque uno de sus descendientes fue el escritor Javier de Viana, un escritor nuestro muy conocido. ¿Cómo no? Claro. ¿Verdad? Tataranieto. Y entonces dice textualmente, él tenía mucho orgullo sobre sus orígenes, y dijo textualmente: desciendo de una familia de rancia nobleza hispana, siendo mi bisabuelo el mariscal José Joaquín de Viana, en realidad era tatarabuelo, pero bueno, primer gobernador de Montevideo, dice, soldado valiente y magistrado pundonoroso. Y agrega, porque sabe que le van a meter el palo a la rueda él también, dice, estos méritos siempre son preferibles a la cruz marcada a fuego en la espalda de los presidiarios. Muy tremendo lo que dijo Javier de Viana. Sí, claro. Y recordame el año, injusto. por favor, estamos hablando de cosas que ocurrieron, ¿en qué fecha? Y bueno, mira, ella se casó el 4 de noviembre de 1755. Y el gobernador había llegado 4 años antes a Montevideo. Sí. Quiere decir que en esos 4 años, ¿qué es lo que sucedió? Del punto de vista estrictamente privado, digamos. Lo que sucedió fue que Francisco Alzáibar se le apareció a José Joaquín de Viana en el despacho y le propuso el contrato de esponsales, como se decía en la época, el contrato de matrimonio, que era ventajosísimo. Por eso digo que nadie picaba entre nosotros, porque la dote que ofrecía Alzáibar era tremenda. Y obviamente, bueno, la dote que ofrecía Alzáibar, les digo, eran tierras y ganados. Mucha tierra y mucho ganado, y bueno, nadie podía competir entre nosotros. Y te podrás imaginar que fue la boda del año, o si se quiere, la boda hasta del siglo, ¿por qué no? En el Río de la Plata. Fue un hecho señalado en la vida de lo que éramos en ese momento, una tranquila aldea, ¿no? Y ni qué decir que los vecinos nunca habían sido testigos de una boda de esa alcurnia. Claro. Así que bueno, te digo así a modo de anécdota también, en la dote había, por ejemplo, 1.000 yeguas y 6.000 cabezas de ganado. Además de las tierras que le dio, la mariscala llegó a ser una de las más grandes latifundistas de este país. Para hacerse una idea, sus tierras iban desde más o menos lo que hoy es la ciudad de Minas hasta el mar en Maldonado. O sea, es inimaginable. Y el novio le va a regalar a Francisca 2 maravillosas sortijas de esmeraldas y brillantes. Y bueno, los regalos para los novios eran de tal entidad. Los regalos vinieron de todos lados, claro, vinieron de España, vinieron de algunos virreinatos nuestros, vinieron de todos lados. Fue necesario, y todos fueron a Buenos Aires además, fue necesario traerlos en 2 navíos. ¿De tanto regalo?
de tantos regalos, hubo que traerlos en 2 navíos de pequeño calado a los regalos. Y bueno. Impresionante. Pero bueno, lo que yo les decía anteriormente a los oyentes es que fue injusto Javier de Viana al decir eso, porque de tener un antecedente nobiliario a tener un antecedente de presidiario, me parece a mí que hay mucha diferencia. Claro. Entonces lo que quiero recordar aquí son los versos de León Felipe, que dice sarcásticamente, recordemos que León Felipe, poeta español, vivió... León Felipe, León Felipe, su apellido es Camino, no sé si lo tenés presente. ¿En serio? No. Ah, claro, es mi tío. Porque tenés un León Felipe. No, porque León Felipe se llama León Felipe Camino. Mirá, bueno, ¿ves? No me lo sabía. Siempre lo conocí por León Felipe. Claro, lo que pasa es que era su nombre popular, artístico, pero en realidad León Felipe, el poeta León Felipe, hice todos los cuentos, ¿no? Sí, mirá. En realidad sí, seguramente. Su nombre es Felipe tuyo. Camino, perdón que déjame sacar pecho un poquito. Felipe Camino Galicia de la Rosa. Ese es su nombre, conocido como León Felipe. Pero qué interesante dato. Ahí lo tenés al tío abuelo. Bueno, así que vos también tenés alcurnia, ¿eh? No me vengas con bajo perfil. Yo como el personaje de Molière en El burgués gentilhombre, hablaba en prosa y no lo sabía. Bueno, ahí está. Entonces dice León Felipe, irónicamente, qué lástima que yo no tenga una casa. Claro. Una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada y un retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Maravilloso. No, ese poema es uno de mis poemas de cabecera, que es cada tanto a la gente se lo leo, me inspiro y se lo leo. Es una maravilla. Sí, porque además uno de los sentidos más profundos de ese poema es precisamente burlarse de los títulos nobiliarios. Claro, porque después termina y los vengo a molestar con cosas de poca importancia, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, mi querida, la verdad que sí. No sé si tenés mucho más para decir, sería buenísimo, pero en todo caso nos arrimaste a la Mariscala, pero más que la Mariscala, bueno, esta es costumbre tuya. La Mariscala como una mujer, como una historia que solo puede ser entendida en su tiempo, en su contexto, y eso vos lo narrás como nadie. Te felicitamos todos, ¿eh? Muchas gracias, pero en realidad eso es imprescindible, Alejandro, porque de lo contrario se dificulta la comprensión de la historia. Naturalmente. Bueno, sin otro más ni día menos, seguimos. A veces, acá estoy hablando yo, por favor no te quiero comprometer a ti, ni más ni menos, esa es muchas veces la diferencia entre tener un buen profesor y un profesor que quizás lleno de conocimientos no es capaz de engancharse con sus educandos, ¿no? Y bueno, ese es el gran desafío, ¿no? El que uno persigue a lo largo de la vida. Te mando un beso cariñoso y estamos invitando a que todos se sumen a tu último curso del año, así que a no perdérselo, porque ya les aseguro, bueno, nos acaba de decir la propia Marcia, ya son muchos los interesados, los anotados, los que han confirmado su participación. Para eso tienen que comunicarse con Marcia a través de su correo electrónico, collazomarcia@gmail.com. El curso será el 11 y el 18, solo esos 2 días, miércoles, ambos días, entre las 7:30 de la tarde y las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, Alejandro, como siempre, un gusto. Mariscala nuestra, te dejamos un beso. Buen fin de semana. Cuando te cases vamos a llenar un barco entero de regalos para vos. Ya me casé, ya no voy a tener suerte. Cuando renueve los votos te llenaremos por lo menos un changuito de supermercado.
Un abrazo, Alejandro. Chao, mi querida. Un beso grande y muchas gracias. Marcia Collazo nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.